Bueno, pues empecemos por saber quién fue Newton, o mayormente conocido por plantear la segunda ley de Newton, la cual su fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. Pues para empezar, daré una breve biografía de Isaac Newton. Nació de forma prematura el 4 de enero de 1643 en el seno de una familia campesina en Woolsthorpe Manor, una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Tuvo una infancia complicada. 3 meses antes de su nacimiento, su padre murió y a los 3 años su madre lo dejó a cargo de sus abuelos ante la negativa de su nuevo marido a criar un hijastro. Newton no regresaría a su aldea natal hasta la muerte de su padrastro en 1653. Durante su infancia y juventud fue un niño introvertido, de pocas amistades y un poco de interés por sus estudios. Si bien no faltó la inteligencia, curiosidad e imaginación, a los 12 años comenzó a cursar sus estudios elementales en la escuela primaria de Grantham, en 1661. A los 18 años de edad, ingresó a Trinity College, una universidad de Cambridge, para estudiar matemáticas bajo la tutela de Isaac Barrow. Tras su graduación, 4 años más tarde, Newton acabaría dedicándose por completo al estudio de las matemáticas y la filosofía natural, realizando descubrimientos trascendentes en el campo del cálculo, con el desarrollo del cálculo integral y diferencial, entre otros hallazgos. La física, descubriendo las leyes que explican el movimiento de los cuerpos macroscópicos, y la óptica, con su teoría de los colores. De todos sus estudios y descubrimientos destaca la obra Principios matemáticos de la filosofía natural, publicada en 1687, en la que sentó las bases de la física moderna y la ingeniería a través de las leyes del movimiento y la teoría de la gravedad, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia. Hoy en día sigue siendo ampliamente considerada como una obra influyente de la historia de la física. Y fue en esta obra, precisamente, donde dio a conocer las leyes de Newton, por las que se hizo mayormente conocido. Finalmente, tras una larga vida volcada al desarrollo de la ciencia y la comprensión del universo, Newton fallecería el 31 de marzo de 1727 a los 84 años, en Londres, tras una disfunción renal mientras dormía. 8 días más tarde, el 8 de abril de 1727, recibió el honor de ser el primer científico enterrado en la abadía de Westminster. Que conocemos mejor a quién fue Newton, vamos a pasar a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Probablemente su forma más célebre es fuerza igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre la fuerza y la aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Masa es la cantidad que el objeto tiene. Un ejemplo de la aplicación de la segunda ley de Newton es cuando empujamos un objeto, por ejemplo una caja, aplicando una fuerza sobre él de una manera sostenida. Se produce un incremento de su momento lineal. El aumento del momento lineal se traducirá a un incremento de su velocidad. Bueno, pues a continuación haré unos ejercicios con sus explicaciones y procedimientos.
No, pues este es el problema. Y la pregunta es, ¿qué fuerza deben resistir unas vías si se desea acelerar un tren a 2000 kilogramos horizontalmente a 200 metros sobre segundo? Pues para localizar nuestros datos vamos a tener que basarnos en la fórmula, que es fuerza igual a masa por aceleración. Pues nuestra fuerza es la incógnita, la masa es 2000 kilogramos, 2000 kilogramos porque aquí nos dicta el punto que es por la aceleración, que es de 200 metros sobre segundo. Ok, estos dos se van a multiplicar y el resultado que nos dé ese es los newtons que va a necesitar para que se resistan esos 2000 kilogramos a 200 metros sobre segundo. Bueno, el resultado que me salió de la operación de 2000 kilogramos por 200 metros sobre segundo fue de 400.000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces nos estaría diciendo que la fuerza que se necesita son 400.000 newtons. Esta es la fuerza que se va a necesitar para que las vías logren resistir el peso del tren, que es de 2000 kilogramos. Y pues ese es el resultado del problema. El resultado es 400.000. Bueno, este es el segundo problema. La pregunta es: calcula la aceleración que experimenta un objeto de 200 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 70 newtons. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es localizar nuestros datos, que en este caso masa son 200 kilogramos, fuerza son 70 newtons y aceleración es la incógnita. En este caso pues ya no vamos a aplicar la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora vamos a aplicar la fórmula de aceleración es igual a la división de fuerza entre masa. Bien, pues vamos a poner nuestros datos que tenemos. Arriba la fuerza y abajo es la masa. Entonces aquí tendríamos la división entre 70 newtons y 200 kilogramos. Para que se pueda hacer, vamos a tener que hacer que 70 newtons pasen a kilogramos. Entonces vamos a tener que aceleración es igual 70 kilogramos 70 kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Ok, y lo vamos a dividir entre 200 kilogramos y el resultado que nos dé, que en mi caso es 0.35 metros sobre segundo al cuadrado. Y este es nuestro resultado de nuestro segundo problema.